La oscura maldición oculta, 7 misterios embrujados que revelan horrores aterradores. El aire en la colonia López Mateos estaba impregnado de un silencio sepulcral cada vez que caía la noche. Rocío, una madre soltera de 35 años, regresaba a casa del hospital tras otro agotador turno, con el rostro desencajado y la mirada ansiosa. Sus hijas, Valeria y Sofía, de 8 y 10 años, era su único refugio en un vecindario donde la inseguridad acechaba cada esquina. La preocupación de Rocío por la reciente muerte de su vecino, Juan Carlos, un hecho tan misterioso como escalofriante, hacía que su corazón latiera desbocado. Cuando entró a su casa, la penumbra parecía cobrar vida. Las paredes parecían susurrar secretos olvidados, y sombras danzaban en los rincones, como si todo lo que le rodeaba estuviera esperando algo. No es nada, se repetía Rocío, queriendo ahogar sus miedos, mientras las risas de sus hijas, atenuadas por el temor de la historia del vecino fallecido, se apagaban. La atmósfera estaba cargada, casi opresiva, y ella sentía que algo la observaba. Una noche, mientras picaba cebolla, la imagen de su vecina aterrorizada la asaltó. El espíritu de Juan Carlos aún ronda aquí, buscando venganza. Rocío no creía en fantasmas, pero la desaparición de la perra del barrio y los gritos lejanos que parecía oír la empujaron hacia la desesperación. Fue entonces cuando decidió investigar. En un viejo libro polvoriento de la biblioteca local, encontró relatos de una maldición ancestral que arrastraba a un destino oscuro a aquellos que traicionaban a los vulnerables. Su madre siempre había hablado de estas historias, de la importancia de rescatar la tradición. Pero esto es absurdo, se decía, y sin embargo, el escalofrío que le recorría la espalda le decía que no podía ignorar. En un instante, soñó con un nuevo defensor del barrio, un hombre de aspecto amable que se había acercado a sus hijas, prometiendo protección. Más allá de su sonrisa, algo en su mirada le helaba la sangre. Rocío sentía un vacío cada vez que lo veía, como si los ecos de su propio temor retumbaran en su pecho. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Fue en una cena a solas con sus hijas cuando lo sintió. Los murmullos en las paredes formaban una melodía inquietante que le advertía del peligro. Miró a Valeria y Sofía, y una visión de sombra la rodeaba, como una telaraña que aprisionaba sus auras. La tensión creció cuando la sombra se materializó. No era una sombra cualquiera. Rocío sabía que algo oscuro había despertado, algo que siempre había estado ahí, y que vinculaba su vida con una maldición que parecía estar ansiosa por devorarlas. Mientras la noche se oscurecía más allá del cristal de la ventana, Rocío se dio cuenta de que no sabía en quién confiar. Era su instinto el que le decía que luchara. En ese instante, juró proteger a sus hijas a toda costa. La oscuridad había cobrado vida, y el nuevo defensor del barrio solo era una pieza más en este juego macabro. La sombra, ahora bailarín en la penumbra, tenía un nombre y una historia que Rocío estaba a punto de desenterrar. Sería capaz de entender los secretos que la historia le había ocultado. O la maldición que amenazaba a su familia sería el final de su lucha. Rocío no podía dormir. El murmullo persistente de las sombras le llenaba la mente de ansias y temores que se entrelazaban en un torbellino de inquietantes pensamientos. Se levantó de la cama, buscando consuelo en la luz tenue de la sala, donde las risas de sus hijas aún resonaban en su memoria. Pero el eco de esas risas se había convertido en una melodía sombría, un recordatorio de que cada noche podía ser la última. Se asomó por la ventana y notó que la oscuridad había metido todo a su alrededor. Las luces de los otros hogares parpadeaban cautelosamente, como si temieran despertar alguna maldición olvidada. Rocío se frotó los brazos, intentando despejarse de aquel frío intenso que la envolvía. Esa misma noche, decidió confrontar sus miedos. No podía dejar que la incertidumbre la dominara. Quizás sea solo un cuento, murmuró para sí misma mientras se dirigía hacia la biblioteca, un lugar que adquiría un significado diferente en su mente. Con el corazón palpitante, encendió la lámpara y comenzó a revisar los libros polvorientos, buscando la respuesta al misterio de la maldición. Entre las páginas amarillentas, encontró una sección que hablaba de un ritual que se realizaba para apaciguar los espíritus errantes, y un profundo escalofrío le recorrió la espalda. A medida que leía, sus manos temblaban. El ritual requería objetos de los que había separado a sus hijas, un trozo de tela, algo que perteneciera a la persona que había fallecido y agua que nunca había sido tocada por manos humanas. Al mismo tiempo,
La advertencia de la abuela resonaba en su mente: no juegues con lo que no conoces. La curiosidad puede despertar lo que duerme. Un ruido sordo la hizo saltar. Giró la cabeza, sintiendo como el pulso se aceleraba. Desde el pasillo, un leve golpe contra la pared interrumpió la calma tensa. Con valentía, se acercó. El aire se sentía denso, pesado, y cada paso resonaba en la oscuridad, como si las sombras se burlaran de ella. Valeria. Sofía, llamó en un susurro. No hubo respuesta. La nostalgia por la risa de sus hijas impregnaba cada rincón y casi pudo verlas en su mente, corriendo por la casa. Pero la imagen se desvaneció cuando escuchó un grito apagado, y no era de sus hijas. Era un lamento profundo y desgarrador que venía del interior de las sombras. Mirando hacia atrás, Rocío se percató de que la puerta de la sala había sido abierta. Temblorosa, retrocedió. Allí, en la entrada, estaba el nuevo defensor, sonriendo con una dulzura inquietante. Su rostro, iluminado por la luz parpadeante, tenía trazas familiares, la misma expresión que ella había visto al principio, pero ahora, en su corazón, solo había terror. ¿Todo bien, Rocío?, preguntó el hombre, su voz suave como un susurro de brisa en la noche. Te estaba buscando. Rocío sintió que el aire se le escapaba. Algo en su mirada había cambiado, y la amabilidad había dejado paso a un destello oscuro. Ella sabía que no lo conocía, no podía confiar en él. Pero las dudas se agolpaban en su mente: ¿sería un aliado, o una extensión de la maldición que la acechaba? Mientras el hombre se acercaba, el lamento dentro de la oscuridad creció, ahogando las palabras que él intentaba murmurar. Las sombras comenzaron a retorcerse en la pared, y Rocío no podía moverse. Su instinto le decía que había cruzado una línea peligrosa, que el hombre ante ella era parte de un juego del que no entendía las reglas. Con un último esfuerzo, reunió el valor y retrocedió. ¿Quién eres, realmente?, gritó, su voz desgarrada por el miedo. La sonrisa del hombre se expandió, una expresión que no debería existir en un ser humano. Soy quien viene a ayudarte, o a desatar el caos. La decisión es tuya. La oscuridad parecía responder a su desafío, sus sombras avanzando hacia ella con una voracidad inquietante. Algo le dijo a Rocío que el tiempo se estaba acabando. ¿Qué te ha traído aquí?, preguntó, con el corazón latiendo en su pecho. La respuesta a esa pregunta podría ser la clave para salvar a sus hijas o, tal vez, para condenarse a sí misma, y en ese instante, la puerta se cerró de golpe, dejando que la oscuridad devorara la esperanza que quedaba. Sería esta la noche que Rocío se perdería en la maldición, o lograría descubrir la verdad detrás de la sonrisa del desconocido que se había convertido en su visitante aterrador. Rocío sintió un nudo en el estómago. La oscuridad en torno a ella se apretaba, como si las sombras quisieran tragársela de un solo bocado. El hombre, que ahora se veía menos amable y más siniestro, avanzaba con pasos lentos, cada uno resonando como un tañido de campana en su mente desbordante de miedo. Tus hijas, musitó, y las palabras parecieron vibrar en el aire tenso. Rocío lo miró de reojo, buscando en su expresión una señal, una pista, cualquier cosa que la ayudara a entenderlo. La risa de Valeria y Sofía resonó nuevamente en su cabeza, una melodía que estaba empezando a distorsionarse en ecos inquietantes. ¿Qué les has hecho?, le gritó, el terror en su voz elevándose por encima del lamento de las sombras. Pero el hombre seguía avanzando, como si las palabras de ella fueran apenas un susurro en un soplo de viento. No he hecho nada todavía, dijo, su voz resonante ahora envuelta en un tono burlón. Pero puedo ayudar. Hay un camino, Rocío, un camino que puede salvarlas, o condenarlas para siempre. Cada palabra era un veneno que perforaba su cordura. Rocío retrocedió, sintiendo como sus piernas vacilaban. La opción de enfrentarse a lo desconocido le causaba una ansiedad cortante. ¿Y si realmente podía ayudar? La duda se infiltraba en su mente como un insecto que arrastra la oscuridad consigo. Entonces, sin advertencia, una imagen apareció ante ella, la última vez que había visto a sus pequeñas. Eran solo sombras y risas, pero de alguna manera, podía sentir su vulnerabilidad, un hilo delgado de terror que las unía a ella. ¿Qué debo hacer?, preguntó, el aire helado gélido alrededor de su respiración. El hombre alzó una ceja, como si nos esperara esa entrega. Por un breve instante, un destello de alegría cruzó su rostro. Confía en mí, dijo, dando un paso más cerca. Pero debes estar dispuesta a sacrificarte. Deberás renunciar a una parte de ti mismo, algo que ellas jamás comprenderán. A cambio, tendrás el poder de liberar sus almas de lo que las atrapa aquí. Rocío sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. La idea de sacrificar algo de sí misma la traumatizaba. ¿Realmente estaba dispuesta a pagar ese precio? ¿Y si me niego?, preguntó con voz quebrada,
mientras en su pecho la angustia comenzaba a mezclarse con la desesperación. Entonces seguirán atrapadas, en donde las sombras les susurran sus peores pesadillas, y tú también quedarás atrapada aquí, en este ciclo sin fin. La sonrisa del hombre se había desvanecido, dejando solo la fría realidad de su advertencia. De repente, un grito desgarrador resonó a través de la casa. Rocío sintió que la sangre se le helaba. La voz de Sofía, angustiada, clamando por ayuda. Las lágrimas brotaron de sus ojos, y el impulso de correr hacia el sonido fue abrumador. Pero las sombras se movieron a su alrededor, formando un murmullo de advertencias que la fueron en seco. No puedes dejar que ese miedo te consuma. Escoge, Rocío. Escoge antes de que sea demasiado tarde, dijo el hombre, su voz ahora un murmullo tenso. El corazón de Rocío latía desbocado. Los ecos del pasado y el presente colisionaban en su mente, y la imagen de sus hijas la mantenía despierta en la noche. ¿Podría realmente confiar en un extraño que ofrecía una salida vestida de peligro y sacrificio? Rocío. Gritó otra vez la voz de Sofía, ahora más fuerte, más cercana. El tiempo se estaba agotando, y la respuesta empezaba a definir un camino oscuro. Rocío se encontró en una encrucijada, donde la elección podía llevarla a la salvación o a la condenación. La puerta se agrietó, y la sombra del hombre se alzó en la penumbra, abrumadora, voraz, denunciando lo inevitable. ¿Qué harás?, preguntó él, y en ese momento el lamento se tornó en un lamento incesante, como el clamor de un pueblo olvidado. Con un azote de viento helado, la oscuridad se abalanzó hacia ella una vez más, llevándose su aliento y su voluntad. El destino de sus hijas se transformaba en un eco de lo que ella estaba a punto de decidir. Pero ya no había tiempo para demoras. Elige, y Rocío supo que el siguiente instante podría ser el último en que hiciera una elección. La pregunta colgaba en el aire pesado de la noche. ¿Habría algo en ella que pudiera sacrificar para salvar a sus hijas? ¿O todo lo que amaba quedaría atrapado para siempre en la llanura? En ese momento de tensión, un nuevo grito rasgó las sombras. Pero esta vez, el grito no era de Sofía. Era algo más profundo, más oscuro, una presencia olvidada que comenzaba a manifestarse. Rocío, ven, necesitamos tu ayuda. Aquella voz provenía de otros rincones, y su somnoliento eco llenó la sala de un nuevo horror. El verdadero misterio empezaba a desvelarse. ¿Qué secretos había escondido su propia historia? Rocío cerró los ojos con fuerza, intentando concentrarse en la voz que la llamaba desde la penumbra. El aire se tornaba en un espacio clamado de presencias que susurraban secretos antiguos, tan vibrantes que cada palabra resonaba en su alma. ¿Era posible que sus hijas estuvieran atrapadas en aquello? ¿Qué quieres de mí?, preguntó, temiendo la respuesta. El hombre a su lado observaba, sus ojos centelleaban con un brillo extraño y malévolo. Lo que necesitas saber para liberar a las que amas, dijo, y cada sílaba se colaba en su mente como un veneno. Rocío sintió que la presión en su pecho aumentaba, el miedo se retorcía en su estómago, borrando cualquier lógica. Ellas están más allá de aquí, en un lugar que tú no puedes comprender, pero tú puedes abrir la puerta. Solo debes dejar que el sacrificio hunda un poco más profundo. Su voz se desvaneció, envuelta por el eco de los gritos que resonaban cada vez más cerca. El rostro de Rocío se nubló con el terror. ¿Qué podía perder que fuera tan importante? Las imágenes de sus hijas, de sus risas y juegos, inundaron su memoria mientras las sombras amenazaban con devorarlas. No lo haré, dijo, resuelta, aunque las manos le temblaban y su corazón podía estallar. El hombre retrocedió un paso y la oscuridad pareció dudar, como si tomara viento. ¿Por qué esa negativa? El tiempo apremia. Las sombras son pacientes, pero el llanto de tus hijas es lo que más les agrada, lo que más alimenta sus fuerzas. Cada segundo que pasas aquí, estás dejando que caigan en el abismo. Rocío sintió que la rabia se apoderaba de ella. La inacción no era opción. Muéstrame el camino. Gritó, la voz ahogada, y el hombre sonrió, satisfecho. Hay un altar en el centro de la casa, donde la memoria de los que han sufrido aquí aún perdura. Allí harás lo que sea necesario para liberarlas. Tendrás el poder que buscas. La idea la asustaba. Justo al instante, las risitas de sus hijas parecieron emanar desde el fondo de la oscuridad. Eran suaves, inocentes, como un hilo tenue de luz en aquella pesadilla continua. Rocío se obligó a pensar. Debía actuar. Con un paso tembloroso, comenzó a avanzar hacia el corazón de la casa. Las sombras parecían alargar sus garras, intentando retenerla, miedos que se manifestaban en visiones distorsionadas de lo que podría enfrentar. Imágenes de su vida antes, de momentos pequeños, cada uno empañado por el dolor que sentía por sus hijas. De repente,
el silencio se rompió nuevamente. Un gemido bajo la puerta del sótano. Algo se movía. Rocío se asomó, y un par de ojos oscuros se asomaron de vuelta, con una intensidad cargada de dolor. Sofía. Su corazón se detuvo. La imagen de su hija reflejada en esos ojos de terror le rompió el alma. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, parecían querer abrazarla, y la suave voz de Sofía llegó hasta su oído. Mamá, ayúdame. No puedo dejarte aquí, respondió Rocío, el miedo consumiéndola. Con cada latido sentía el impulso de saltar hacia el sótano, de encontrar a su pequeño, pero una voz lo detuvo. No entres. No queremos que entres. Te traerá el caos, susurró el hombre. La advertencia reverberó en su mente mientras sus pensamientos competían por salir. Cualquier decisión te acercará o te alejará de lo que deseas. La angustia del momento comenzó a abrumarla, y la imagen imaginaria del altar ahora lucía más tangible. Un punto de no retorno donde la oscuridad se revelaría. ¿Qué estaba dispuesta a perder? Siguió avanzando, decidida y aterrada, sintiendo que cada paso la acercaba más a un destino inquietante. Pero antes de llegar al altar, la casa tembló. Las sombras gritaron al unísono y la puerta de una habitación se abrió violentamente. La luz del corredor se escabulló por un instante, revelando seres perdidos que se agolpaban junto a las paredes. Rocío. Es un engaño, gritó la voz de Sofía, desgarradora y desesperada. Rocío se detuvo, y su mente se llenó de imágenes borrosas y oscuros secretos que nunca había tenido la intención de descubrir. La elección, al final, estaba cada vez más cerca. ¿Sería el autosacrificio la única manera de salvaguardar a sus hijas? ¿O era un paso hacia su propia perdición? En el aire, un último grito cortante se alzó, esta vez de Valeria, y su corazón se rompió al escuchar. Cuerpos desgastados por el sufrimiento comenzaron a salir de la habitación abierta, arrastrándose, buscando una liberación. Rocío sintió la presión infinita de las sombras aplastándola, y un frío intenso recorrió su espina dorsal. Antes de que pudiera pensar, la decisión ya parecía haberse tomado. Pero una risa cruel emergió del hombre, impregnando la sala con su eco burlón. Ahora es cuando el verdadero sacrificio comienza. Las sombras esperaban, y el grito de sus hijas resonaba cada vez más fuerte. Le quedaba poco tiempo. ¿Qué se llevaba, o qué se quedaría atrás? La oscuridad había reclamado su primer paso, pero todavía quedaba el camino que debía tomar. El sacrificio. Estaba más cerca de lo que nunca había imaginado, justo delante de ella, y el horror apenas comenzaba a desplegarse. Las sombras se movían erráticas, danzando alrededor de Rocío como si tuvieran vida propia, susurrando promesas de desesperanza y terror. La risa del hombre resonaba en su mente, como un eco perpetuo, mientras los cuerpos arrastrados a su alrededor buscaban desesperadamente una salida. Era un espectáculo de horror que la llenaba de un frío intenso. No sabía cuánto tiempo podría resistir. «Mamá, por favor», gritó Sofía, su voz rota cargada de miedo. Rocío sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, como si la casa entera estuviera viva y se regocijara en su sufrimiento. Las lágrimas le surcaban el rostro mientras luchaba contra la presión de las sombras que la rodeaban. Debo musitó, más para sí misma que para los seres que la observaban con ojos vacíos y suplicantes. Tenía que avanzar hacia el altar, seguir el camino que el hombre le había señalado, aunque su mente gritara que ello significaría perderlo todo. Su corazón se debatía en un tira y afloja entre el amor por sus hijas y el miedo a lo que podría perder. De repente, una figura emergió de entre las sombras. Era Valeria, con el rostro pálido como el mármol, sus ojos desbordando terror. «Mamá, no lo hagas. No te acerques a él». Su advertencia llegó como un susurro helado, un último intento de salvarla. Las palabras se agolpaban en la mente de Rocío, pero el eco del hombre retumbaba también. Cada sacrificio tiene su precio. La lucha entre el amor y el deseo de salvar a sus hijas la consumía, como si una tormenta interna la empujara hacia el borde de la misma. «Mamá», la voz de Sofía se desvanecía, cada vez más tenue, y la desesperación llenó el pecho de Rocío. No podía dejar que se la llevara. No podía permanecer inactiva ante el horror que acechaba en cada esquina, así que finalmente se decidió. «Voy a salvarlas», gritó, y con la determinación renovada corrió hacia el centro de la habitación, donde la luz del altar parecía abrirse como una boca ancha esperando devorar. Los gritos desgarradores de sus hijas resonaban en su mente, llenándolo todo. El hombre la observaba, su risa cruel y profundamente afirmativa retumbando. «Así que al fin decides crear el caos». «Perfecto». Mientras se acercaba al altar, una sombra se desprendió de la pared y tomó forma. Rocío sintió el aire helado envolverla, las manos espectrales intentando atraparla. «Déjame en paz»,
gritó, intentando escapar de su agarre, pero las sombras se aferraban a ella, susurrándole secretos oscuros. Cada vida tiene un precio y todo sacrificio pide una lección. ¿Estás dispuesta a pagarlo?, murmuraba el hombre, sonriente ante la incertidumbre que asomaba en sus ojos. Una visión repentina atravesó su mente, imágenes de su vida, de las risas de sus hijas, de las noches de cuentos y juegos. Todo podía desaparecer en un solo instante si no actuaba. La desesperación la invadió, y la voz de sus hijas resonó nuevamente en su mente. «Mamá, ayúdanos». El altar brillaba en su frente, y Rocío sintió que se estaba hundiendo. Era ahora o nunca. Con un grito que atronó la sala, levantó las manos hacia el altar. La energía se concentraba a su alrededor, como una tormenta lista para estallar. «Estoy lista para sacrificarme», gritó, pero una risa retumbante le devolvió la respuesta. «¿Lista para sacrificarte? Eso no te salvará a ti ni a ellas». La desesperación se volvió un eco de locura. Las sombras se arremolinaron a su alrededor, cerrándose como un abrazo frío y aterrador. Apretando su corazón entre franjas de miedo y oscuridad, las manos de sus hijas parecían estar alcanzándolo, pero justo cuando Rocío estuvo a punto de tocar el altar, una sombra tomó forma detrás de ella. «¿Qué sacrificio vas a ofrecer realmente?», preguntó la figura. El sonido de su voz, una mezcla de múltiples susurros, se escabulló en la mente de Rocío, helándole la sangre. Ella titubeó, identificando la pregunta que no quería responder. La elección no solo era suya. Lo que estaba por suceder iba mucho más allá de su propio deseo. Justo cuando iba a contestar, un grito desgarrador retumbó en la casa. Era Valeria. «Mamá, no te conviertas en una sombra». Y entonces, todo lo que había estado guardando en su interior, los miedos y las sombras personales que había luchado en silencio, la devoraron. El tiempo se detuvo, y Rocío se dio cuenta de que el verdadero terror no era el sacrificio en sí, sino lo que habría de convertirse si sus hijas no eran salvadas. Mientras las sombras danzaban tras de ella, un colapso de negrura se alzó en el altar, como si estuvieran esperando su decisión con ansias. ¿Qué elegirá? ¿Una vida en la oscuridad o la cercanía de algo inevitable y aterrador? Las sombras aguardaban la respuesta, pero el tiempo para actuar se desvanecía. ¿Sería capaz de enfrentarse a la verdad detrás del sacrificio antes de perder todo? La energía en el aire era palpablemente densa, como un manto oscuro que cubría cada rincón de la habitación. Rocío cerró los ojos por un segundo, deseando que todo fuera un mal sueño, pero el grito de Valeria la sacudió de su letargo. «Mamá, escápate». Las palabras de su hija resonaban, y las sombras comenzaron a tensarse, murmurando siniestramente, enfurecidas por su indecisión. «¿Por qué no te unes a nosotros, Rocío? Ven y sufre. La oscuridad te espera», decía la figura. Su voz era una melodía de sufrimiento y promesas rotas. Las sombras pulsaban a su alrededor, como un mar en tormenta, ansiosas por devorar. «No me llevarán», gritó Rocío, pero en su interior, la confusión comenzaba a fluir como un veneno. Cada sombra parecía un reflejo de su debilidad, un recordatorio de sus fracasos pasados y de las maneras en que había fallado a sus queridas hijas. «Cada error se paga», susurró otra sombra, mientras su forma se retorcía, tomando la imagen de sus más grandes temores. «Recuerda la última vez que te sentiste impotente. ¿Acaso no deseas que todo termine?». Rocío sintió una presión en su pecho, un peso abrumador que la impulsaba a rendirse. En el fondo de su mente, un eco del pasado emergió, las noches en vela buscando a Valeria cuando nunca regresó de la escuela, los días en que Sofía lloraba por una palmadita en la espalda. «Si no la salvas tú serás la que sufre eternamente», una sombra más se unió al coro, burlándose de sus miedos. Un alarido desgarrador surgió de la penumbra, haciéndola temblar. «Mamá, por favor», era Sofía, extendiendo sus manos como si pudiese alcanzarla, pero entre ellas solo había oscuridad. «¿Qué vas a sacrificar? ¿Tus recuerdos? Tu alma?», insistió el hombre en el altar, su risa resonando. «La verdad, Rocío, es que ya has perdido más de lo que imaginas. Tus hijas son meras sombras en esta realidad. Lo que ofreces no es suficiente». Su corazón latía con furia mientras la desesperanza la mordía. Las sombras se retorcían, alzándose en un coro ensordecedor. Elige por ellas, o perderás todo por siempre». Cada palabra resonaba en su mente como el golpe de un tambor. «Si no puedes salvarlas, ¿lo harías siquiera por tú misma?», preguntó la figura tras de ella. Su aliento gélido le acarició la nuca. Rocío sintió que el aire se espesaba, y su mente se saturó de imágenes. El dulce rostro de Sofía, la risa de Valeria, y una vida plena que se desvanecía ante sus ojos. Con cada segundo que pasaba, el caos la empujaba más hacia el borde.
Pero se dio cuenta de que el verdadero sacrificio no era su vida, sino la entrega de su esencia, de lo que realmente significaba ser madre. Tú no me definirás, gritó finalmente, levantando ambas manos hacia el altar. La luz del sacrificio brillaba cada vez más intensamente. Las sombras se agitaron, llenas de furia, pero Rocío se sentía más fuerte. Haré lo que sea necesario para salvar a mis hijas. Con un grito de guerra, se lanzó hacia el altar, el pulso de la oscuridad retumbando en sus oídos. Pero en el último instante antes de tocar la luz, un fogonazo iluminó el lugar, revelando más sombras, más ecos de lo que había perdido y lo que estaba por perder. Las sombras se retorcieron y el hombre sonrió, complacido. ¿Estás segura de que eso es lo que deseas? Y justo cuando Rocío creía que podría romper la maldición, una presencia a su lado tomó forma, un antiguo espíritu, la representación de su abuela, que había estado envuelta en la misma oscuridad. Rocío, dijo la figura espectral, su voz como un suave susurro de esperanza en medio del horror. No todo está perdido todavía. Mientras Rocío contemplaba a su abuela, comprendió que la lección que enfrentaba era más que un sacrificio. Era un reto a la oscuridad que habitaba en ella misma. ¿Estás preparada para luchar de verdad?, soltó la voz del hombre, y la oscuridad respiró hondo, preparándose para el desenlace. Rocío sintió el tremor de la decisión, mientras el tiempo se encogía. ¿Sería capaz de enfrentar su propia oscuridad y tomar el control de su destino o sería arrastrada al abismo junto a sus hijas? El altar, el eco de su abuela, y las sombras la rodeaban, y la pregunta resonaba fuerte, ¿qué estaba dispuesta a sacrificar realmente? La bruma de la incertidumbre la devoraba mientras un nuevo grito hacía eco en la sala. Sería la última vez que el miedo dominara su vida. La respuesta estaba en un lugar oscuro, completamente desconocido y cada decisión contaba. Rocío sintió el mundo a su alrededor desvanecerse, como si el tiempo se hubiera detenido. La figura de su abuela era un faro en la penumbra, pero el terror crecía a su lado, como un compañero silencioso. Las sombras estaban listas para cobrar su precio, y cada segundo que pasaba, cada segundo que vacilaba, aumentaba la presión sobre su pecho. ¿Qué significa luchar de verdad?, preguntó con un hilo de voz, sintiendo que los labios le temblaban. La figura de su abuela sonrió tristemente, como si conociera la respuesta que aún le hacía falta. Significa que debes enfrentar lo que hay dentro de ti, Rocío. No solo la oscuridad que te rodea, sino la que llevas en el corazón. Un grito rompió el silencio, destellando como un rayo. Era Valeria, y su grito era un eco de desesperación. «Mamá, no te alejes». Las sombras se agitaban alrededor de Rocío, disputando su atención, desgarrando su espíritu con susurros venenosos. «No vale la pena, Rocío. Olvídalas. Tú solo, tú solo». «Silencio», ordenó, su voz resonando con nueva determinación. Las sombras se congelaron un instante, sorprendidas por su audacia. «No me robarán a mis hijas». La luz del altar comenzó a parpadear, cada centella de esperanza cortando la espesa oscuridad. «¿Ves? Se debilitan», instó su abuela, su imagen empezando a desvanecerse en el aire. «Tienes más poder del que crees. La clave está en tu amor, en tu sacrificio». «Lo haré», gritó Rocío, estirando las manos hacia la luz, sintiendo su calor abrasador. Pero el hombre, en su altar, rió con desdén. «¿Crees que el amor puede vencer a esta oscuridad? El sacrificio que ofreces es débil. ¿Por qué no aceptar la verdad? Tus hijas están perdidas. Aquí solo hay sombras». Rocío sintió que el dolor le atravesaba el pecho, punzante y desgarrado. Pero un destello de amor la envolvió, recuerdos felices llenaron su mente, la risa de Sofía, los abrazos de Valeria. No están perdidas. Nunca lo estarán. Su alma ardía con intensidad, y con cada palabra que pronunciaba, la luz del altar crecía, la oscuridad que la rodeaba comenzó a retroceder, como si su luz fuera un antídoto. Las sombras se retorcían, intentando regresar a su lugar, pero Rocío, con cada latido, se adentraba más en el cálido abrazo de la luz. «No te temo», gritó, y en ese momento, un rugido resonó por la estancia, un portal se abrió frente a ella, un vórtice luminoso que dominaba el terror. La figura del hombre se desvaneció momentáneamente, la agitación de las sombras incrementando a su alrededor. «Te arrepentirás de esto, Rocío», su voz se fue intensificando, amenazante, en un eco que retumbaba, nerviosa, pero decidida, Rocío se lanzó hacia el portal. Las sombras la siguieron, intentando aferrarse a su cuerpo, sus dedos fríos como el hielo. «No», gritó, cerrando los ojos mientras sentía la presión aumentando. «Mis hijas necesitan su luz». Y en un destello, todo se volvió blanco.
Rocío se encontró en un espacio perdido entre mundos, flotando en la nada. Sin rumbo y sin sentido. Pero el susurro de su abuela resonaba aún: lo que buscas está en ti, estás lista para el verdadero sacrificio. Despertando de su trance, su corazón latía desenfrenadamente. Las sombras la rodeaban más intensamente, y ahora, ella podía verlas. Estas eran fragmentos de su propia desesperación, de sus miedos más profundos. Es hora de enfrentarme, murmuró para sí mismo. Y entonces recordó el poder del amor, la fuerza imparable que había mantenido unidas a ellas. Con cada inhalación, parecía atrapar un poco más de luz, y la oscuridad se encogía, apaciguándose como un monstruo amenazante ante una antorcha brillante, pero había algo más. Un ruido distante, un grito, resonaba entre las sombras. Era Valeria, era Sofía. Mamá. La súplica se filtró por el espacio, profundo, atrapante. ¿Ayúdanos? Rocío sintió la realidad del desafío. Sin embargo, en ese mismo instante, un rugido sordo resonó a su alrededor. No me dejes ir, la voz de su abuela le llegó nuevamente, un eco de un pasado que nunca supo que seguiría persiguiendo. La pregunta final resonó en su mente, mientras el verdadero enemigo se fusionó en la esfera. ¿Hasta dónde estarías dispuesta a llegar para salvarnos? El tiempo se retorció y una lección se levantaba ante ella, tan intensa como el ciclo de muerte y vida. ¿Podría realmente enfrentarse a los demonios que ella había creado? La oscuridad la llamaba de nuevo, susurros tentadores. La lucha no había hecho más que comenzar. ¿Podría ser suficiente su amor para asumir el sacrificio final? Mientras el eco de las voces crecía, Rocío se sintió al borde de otra verdad aterradora. ¿Sería capaz de ser la luz necesaria para romper el ciclo o el sacrificio la devoraría? La respuesta se deslizaba hacia un abismo oculto, donde todo podía perderse para siempre. Rocío respiró profundamente, un aire frío y pesado llenó sus pulmones, como si cada bocanada la arrastrara hacia la penumbra. A su alrededor, sombras danzantes parecían retorcerse y burlarse, sus rostros distorsionados y grotescos reflejaban sus peores temores. Su corazón latía con fuerza, cada golpe era un recordatorio de que estaba viva, de que aún podía luchar. Mamá. ¿Dónde estás? El grito de Valeria resonó de nuevo, un eco desgarrador que rompía la barrera de la angustia en su mente. Rocío supo que tenía poco tiempo, que cada segundo podía acercarlas más a la oscuridad que las amenazaba. Las sombras se intensificaron, susurros macabros se arremolinaban en su cerebro. No puedes salvarlas. Ellas son parte de tu oscuridad, de tus miedos. Nunca podrán ser rescatadas, decían, como un canto de sirenas, intentando seducirla hacia la desesperación, pero en el centro de su corazón, un fuego comenzaba a brillar. Recordó a sus hijas corriendo por el patio, riendo, llenando la casa con su alegría. Ese amor, tan poderoso, era su única arma. No, no me dejaré vencer, murmuró con convicción, mientras una luz cálida comenzaba a emanar de su ser. Fue entonces cuando algo cambió. Del fondo de su ser, una fuerza emergía, una oleada de energía que hizo que las sombras retrocedieran un paso. Rocío sintió el poder fluir en sus venas, y las voces que antes le susurraban llenas de odio, ahora temblaban de miedo. Eres más fuerte de lo que piensas. Levantó los brazos, dejando que la luz se expandiera. Las sombras intentaron resistirse, alejándose de ese resplandor, pero ellas eran parte de ella, y ella debía enfrentarlas. Si este es el sacrificio que debo hacer, lo haré. Por mis hijas. Las sombras chillaron, trastocando su forma, absorbiendo la luz con desesperación, gritaban por permanecer. Pero Rocío no podía dar marcha atrás. Con cada palabra, su propia oscuridad se transformaba, enfrentaba a sus propios demonios, una a una, las sombras tomaron forma, quizás sombrías, pero conocidas. Figuras de su pasado, reflejos de sus fracasos, sus temores más profundos. Cuando la última sombra emergió, su rostro era el más desgarrado, su propia imagen, distorsionada y llena de dolor. ¿Vas a huir de mí? ¿Vas a renunciar a lo que llevas dentro?, preguntó su reflejo. Rocío sintió el frío recorrer su espalda, pero recordó la calidez de las manos de sus hijas, la risa que nunca debió permitirles perder. No tengo miedo, declaró, su voz resonando con firmeza. Soy el amor que me une a ellas. Con ese grito de fuerza, una luz intensa estalló desde su núcleo, incapaz de ser contenida. Las sombras gritaron a unísono, como si su esencia estuviera siendo desgarrada, separados de ella por la verdad inquebrantable del amor. Rocío sintió el peso del sacrificio, algo en su interior se desgastaba mientras un estallido de energía la consumía. De repente, la oscuridad se agrietó, el espacio se distorsionó,
y un sonido suave, como de cristal rompiéndose, llenó el aire. Rocío se dio cuenta de que no todo se había ido. La conexión era más fuerte y poderosa de lo que había imaginado. Había creado un puente entre su luz y las sombras, y esa misma luz iluminó el camino hacia un nuevo destino. Antes de que pudiera procesar lo que sucedía, un tira y afloja de energía la arrastró hacia adelante, llevándola a un nuevo lugar, un mundo distorsionado, donde todo brillaba pero no era lo que parecía. La inquietud se apoderó de ella. ¿Qué ha pasado?, se preguntó con miedo. Y antes de que pudiera buscar respuestas, un rayo de sombra emergió frente a ella, tomando forma y voz, un eco familiar. Estás jugando con fuerzas que no comprendes, Rocío. Esto es solo el comienzo y en ese instante, Rocío supo que la verdadera batalla apenas comenzaba, y que el precio a pagar podría ser más alto de lo que jamás imaginó. Podría enfrentar lo que vendría, cuando cada respuesta podría llevarla más cerca del abismo del que buscaba escapar. La luz había regresado, pero con ella, un oscuro secreto se escondía, esperando él. Momento perfecto para emergir. Rocío sintió que el mundo a su alrededor oscilaba, como si el piso se moviera bajo sus pies. Las luces, brillantes y deslumbrantes, emitían un resplandor blanquecino que la cegaba. Sin embargo, cuando la neblina se disipó, lo que encontró fue lo último que esperaba. Frente a ella, una habitación amplia y vacía se extendía, las paredes decoradas con retratos antiguos cuyas miradas parecían seguirla. Los rostros de esas personas, pálidos como fantasmas, estaban congelados en expresiones de angustia y desesperación. Rocío se dio cuenta de que estaban atrapados en ese lugar, así como ella ahora. El aire estaba impregnado de un hedor a humedad y descomposición, con ecos distantes que resonaban por los rincones, mientras intentaba procesar lo que estaba ocurriendo. El eco de la voz que la había amenazado seguía reverberando en su mente. Esto es solo el comienzo. Los murmullos de las sombras se volvían más cercanos, más insistentes. Siempre nos has ignorado. Es hora de que enfrentes la verdad. Hay secretos que han sido enterrados desde hace tiempo. El corazón de Rocío se aceleró, la presión en su pecho se intensificó. Recorría la habitación con la mirada, buscando pistas, pero encontró solo el eco de su propia respiración y la opresiva sensación de ser observada. Entonces, una sombra emergió de la esquina, una figura oscura que parecía moverse de manera errática, como si no estuviera sujeta a las reglas del tiempo y el espacio. «No me acerques», gritó Rocío, su voz fue como un grito desgarrador que atravesó la penumbra. La sombra se detuvo, lo que reveló un rostro familiar. Era Valeria, su hija, pero la expresión que llevaba era aterradora. Los ojos de Valeria parecían vacíos y grises, como si hubieran sido arrasados por el mismo sufrimiento que envolvía ese lugar. «Mamá», ven, murmuró Valeria, su voz tenue como el susurro del viento en una noche de tormenta. Rocío sintió que su corazón se rompía al escuchar el llamado de su hija, pero había algo profundamente equivocado en su tono. No eres ella», respondió Rocío, retrocediendo hacia la pared. «Valeria está a salvo. Yo la protegeré». Las sombras parecieron reírse, una risa sutil que reverberaba, fría y cruel. «No puedes salvarla. Nunca podrás», dijo la sombra, a la vez hipnótica y siniestra. «La oscuridad se alimenta de tu miedo. Y tú, querida Rocío, has alimentado a las sombras durante años». Con ese golpe de verdad, Rocío sintió un frío que le atravesó la piel. Recordaba momentos de descuido, la tristeza que había permitido que la inundara, los secretos que había guardado por temor. Todo regresó a ella como un torrente que la amenazaba con ahogarla. «Te lo ordeno, suéltala». La juventud en su voz era clara, la tenacidad en su mirada ardía. Sin embargo, las sombras se multiplicaron, rodeándola, atenazando su voluntad. «Consumiremos tu luz, Rocío, serás nuestra». De repente, toda la habitación comenzó a temblar. Un estruendo resonaba como un trueno, las paredes temblaban, y un resplandor rojo inyectado en la luz blanca comenzó a devorarlo todo. Rocío se dio cuenta de que el tiempo se desvanecía, más rápido que nunca. «Valeria», gritó desesperada, pero ya no escuchó respuesta. En ese instante, la sombra familiar de Valeria se convirtió en un vórtice de oscuridad que la arrastraba. Rocío luchó, pero era como intentar atrapar humo con las manos. Las sombras reían, burlándose de su impotencia. «Esto es solo el comienzo, madre mía». Solo el comienzo, resonó la voz ominosa, y mientras las sombras se agrandaban, Rocío se dio cuenta de una cosa aterradora. Estaba atrapada en un ciclo de miedo que podría reclamar todo lo que más amaba. El horror envolvió su ser hasta que se desvaneció, llevándola a una realidad donde los ecos de su vida anterior se mezclaban con gritos de auxilio y risas sombrías. ¿Podría realmente romper el ciclo oscuro,
o perdería a Valeria para siempre. La desesperación la enviaba al abismo, pero en su interior, un nuevo fuego empezaba a encenderse, mientras las sombras se tambaleaban. Un nuevo grito emergió de la oscuridad, un grito que nunca había escuchado antes: Rocío, no te dejes vencer. El eco resonante de esa declaración la despertó de nuevo. Podría haber una salida, un camino hacia la salvación que aún no veía. El final del capítulo se vislumbró al horizonte, pero el verdadero caos apenas comenzaba a desatarse. Rocío sintió una chispa de determinación encenderse en su pecho. Ya no era la víctima aterrorizada de un monstruo en las sombras. La voz de su abuela resonaba en su mente, recordándole que la clave para romper el ciclo oscuro era enfrentar su propio miedo. No te dejes vencer, había gritado esa última figura en la oscuridad, y con esa declaración, un nuevo propósito floreció dentro de ella. Lo comprendió con claridad: el verdadero sacrificio no era perder parte de sí misma, sino aceptar su propia fortaleza. Soy más que mis miedos, se repitió, mientras cada pulso de su corazón resonaba con una fuerza renovada. Sintió como si las oscuras garras de las sombras se aflojaban poco a poco, temerosas de su luz interior. Cada sombra que antes había visto temerosa ahora se convirtió en un desafío. Las caras familiares de aquellos que había perdido, y los ecos de las risas perdidas, se tornaron en reflexiones de lo que debía ser, no de lo que había fracasado en hacer. Valeria, Sofía, murmuró, recordando sus risas y los momentos compartidos, recreando en su mente la esencia pura de lo que significaba para ella. Las sombras se encogieron, titubeando, como si la luz de su amor comenzara a disolverse en el aire pesado. Rocío dio un paso al frente, los ojos fijos en el vórtice oscuro que una vez representó la desesperanza. No puedo ni quiero vivir en tu oscuridad, gritó, dejando que la energía se acumulase en su ser. Con cada palabra que pronunciaba, el aire a su alrededor se iluminaba. Una luz dorada emergió de su corazón, expandiéndose, desintegrando las sombras que intentaban atraparla. Si quieren mi sacrificio, entonces lo tendrán, pero será mi amor el que salvará a mis hijas. No sus miedos. Mi amor es suficiente. La luz brilló con una intensidad casi cegadora, y un rugido de pánico recorrió las sombras. La figura de su abuela apareció de nuevo, etérea pero poderosa, junto a Valeria y Sofía. Las tres estaban unidas por un hilo de luz que las conectaba. Estamos aquí, mamá. Siempre hemos estado contigo. Las voces de sus hijas cruzaron la oscuridad de su mente, como un remanso de esperanza después de una tormenta. Rocío sintió que cada penosa lágrima que había dejado caer en su vida se convertía en fuerza. Juntas podemos romper esto, gritó, extendiendo sus brazos. La luz aumentó y, en un instante, Rocío se lanzó hacia el vórtice oscuro, llevada por el amor que la unía a sus hijas. El camino que habían recorrido estaba a un paso de ser transformado. Cuando tocó el centro de la oscuridad, una explosión de luz estalló a su alrededor, y la habitación entera resonó. Las sombras gritaron, su agonía retumbando en el aire, y en un instante de clamor, la luz las devoró. Rocío sintió el impacto de una ola de energía pura, una ola que la envolvió y acarició, al mismo tiempo que desgarró la oscuridad en 1000 pedazos. La sala se iluminó con un fulgor irradiante y, en un instante, las sombras se desvanecieron, llevándose consigo los ecos de la tristeza y el dolor que habían habitado su vida. Cuando el brillo finalmente se desvaneció, Rocío se encontró en su sala de estar, con Valeria y Sofía abrazadas a su lado, seguras y radiantes, sus ojos brillando con sinceridad. «Mamá. ¿Estás aquí?», exclamó Sofía, y Rocío se arrodilló para abrazarlas con fuerza, sintiendo el calor de sus cuerpos contra ella, el latido de sus corazones. El terror que había sentido se desvaneció, transformándose en una calma profunda. La conexión entre ellas era más fuerte que nunca. «¿Estás a salvo?», susurró Rocío, mientras las lágrimas de felicidad resbalaban por su mejilla. Habían sobrevivido juntas, pero una pequeña chispa de preocupación aún brillaba en su interior. Sabía que las sombras nunca desaparecen realmente. Siempre habrá miedo, pensó, pero siempre estará presente el amor que las une. Optó por no arrastrar ese miedo, sino por convertirlo en fuerza. Rocío miró a sus hijas y les sonrió. «Ahora tenemos un nuevo comienzo. Vamos a vivir sin miedo». La noche en la colonia López Mateos ya no era la misma. Bajo la luz de una luna brillante, la casa parecía respirar de nuevo. Las risas de las tres resonaban con confianza, mientras recorrían el umbral de su nuevo hogar, determinadas a enfrentarlo todo juntas, una unidad inquebrantable frente a cualquier oscuridad que pudiera regresar. La maldición había quedado atrás, pero el hechizo del amor y la unión familiar siempre sería su mejor defensa. Llegó el momento de recordar. Lo que hay en el interior es más fuerte que cualquier sombra exterior. Con el corazón renovado y la esperanza iluminando su camino, Rocío sonrió. Había vencido a la oscuridad y había encontrado la luz. Ahora,
La verdadera historia apenas comenzaba. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final increíble. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver este desenlace. No esperes ni un segundo más.